Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 20. Las locomotoras de la serie 270 de Renfe. Las chatas. La serie 270, que antes era la 7000 de Norte y la 7000 de Renfe en sus primeros años, hasta la numeración U y C. Imagen de portada, locomotora 7011 de Renfe en Barcelona. ¡Vamos, que nos vamos! En la década de los años 20 del pasado siglo, la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, Norte, planificó electrificar las líneas con más tráfico en Cataluña, País Vasco y Madrid. Además, estas zonas, al tener puertos de montaña bastante importantes, Norte salía beneficiada con la explotación eléctrica en comparación con el vapor. Estas líneas, a diferencia del puerto asturiano de Pajares, se proyectaron con tensión de 1500 voltios en vez de 3000, ya que la primera opción resulta más barata en materiales, construcción y la fácil adquisición de material motor. Además, la mayoría de las compañías ferroviarias europeas optaban por esta tensión, en vez de los 3000 voltios que se estilaban más en los Estados Unidos. Fantástica imagen de la locomotora 7001 de Norte, salida de fábrica en el año 1928. Aunque la foto es blanco y negro, la decoración original de estas locomotoras, la gran mayoría eran el color azul y la franja roja. El material motor elegido por Norte consistió en una serie de unidades eléctricas y 3 series de locomotoras, entre ellas la serie 7000. Finalmente, las líneas electrificadas fueron Barcelona-Manresa, inaugurada en 1928. Barcelona-Ripoll-San Juan de las Abadesas, también en ese mismo año. Alsasua-Endaya en 1929. Madrid-Ávila-Segovia, inicio de obras, con Norte pero finalizadas por Renfe en los años 40. Fotografía de la década de los años 20, donde podemos ver a la izquierda la protagonista de nuestro reportaje, la serie 7000 de Norte, y a la derecha su hermana, la 7100, que se diferenciaba de la anterior serie por tener un capot y debajo un eje libre para poder circular por líneas que exigían un bajo peso por eje. Y nos vamos al origen de estas bonitas locomotoras. El origen de estas locomotoras está estrechamente ligado a la Compañía del Norte. Para las líneas catalanas, Norte se decidió por las locomotoras de la serie 7000, unas locomotoras que resultaron ser más potentes y pesadas de lo esperado. Esto último dificultó su explotación en la línea de San Juan de las Abadesas, que tenía limitaciones de peso. Así nació también la serie 7100, iguales que las 7000, pero con un capot y un eje bisel para tener un peso por eje más bajo y asegurar su circulación. Próximamente, en futuros monográficos de material motor, la serie 7100 de Norte y de Renfe, las hermanas de la serie 7000. Fantástica imagen, tomada en la localidad de Premià de Mar. En un principio, las 22 locomotoras de la serie 7000
pasaron a ser realmente a 12, ya que las 10 restantes pasaron a ser una versión alargada, que era la serie 7100. Además, Norte descubrió que otros tramos de su red también tenían limitaciones y fragilidades en puentes metálicos, y finalmente pidió a los fabricantes 15 locomotoras más de la serie 7100, 37 locomotoras en total. Pero vamos a centrarnos en las 12 unidades de la serie 7000, las protagonistas de este reportaje. Todo el lote de 37 locomotoras, incluidas las 12 7000, fueron construidas por la compañía suiza Oerlikon, en la parte eléctrica. La empresa, también suiza Schindler, en la parte mecánica, y la española Euskalduna se dedicó al ensamblaje, montaje y muchos elementos de la caja. Estas máquinas desarrollaban unos 1800 caballos, una potencia muy buena para la época, aunque se pensó para su uso en trenes de viajeros de tipo secundario y trenes de mercancías de tipo medio, sobre todo trenes carboneros. Para los trenes pesados, Norte tenía sus ojos en la serie 7200, también de esa época. El esquema de pintura fue el azul con franja roja, el más habitual en Norte, aunque no el único. Sus primeros depósitos y reservas con Norte fueron Barcelona, Vilanova, Irún y Alsasua. Esta locomotora también tuvo algunas variaciones en la decoración y en algunos detalles. Estupenda imagen de la locomotora 7004 de Norte, realizada en Barcelona. Fantástico documento histórico. Y hasta aquí el origen de la serie 7000. Ahora nos vamos a su época en Renfe. Las líneas en las que prestaron servicio en Renfe las locomotoras de la serie 7000 fueron Barcelona con Manresa, Barcelona San Juan de las Abadesas, Barcelona Arenys de Mar, Burgos Miranda de Ebro y Miranda de Ebro con Irún y Bilbao. Incluye también la línea de Portugalete. Y durante un corto periodo de tiempo, al parecer, en la línea Madrid-Villalba-Ávila-Segovia. Imagen de la locomotora 270-001. Imagen de principios de los años 70 donde ya se puede ver en el testero la numeración U y C. La serie 7000 fue, hasta el cambio de tensión, bastante habitual en la zona de Barcelona y se les veía bastante a menudo. Aquí vemos a la 7003 haciendo una maniobra en una de las estaciones de la ciudad condal. En un principio, la línea Barcelona-Mataró se electrificó a 1500 voltios, pero en el año 1958, coincidiendo con una ampliación de la catenaria en Cataluña hasta Arenys de Mar, se cambió la tensión a 3000 voltios, en parte de la red catalana. Ello provocó que las 7000 y 7100 fueran sustituidas por las francesas de la serie 7600. Pero en el resto de líneas catalanas, los 1500 voltios duraron hasta 1966, dando tracción a trenes de viajeros y mercancías hasta el traslado a Miranda de Ebro, para las líneas de Miranda a Bilbao, a Irún y a Burgos. Precisamente aquí tenemos a la locomotora 270-008 o 7008 maniobrando en Barcelona, y a la derecha se pueden ver ya las recién llegadas locomotoras francesas de la serie 7600 y 8600, que en poco tiempo se adueñaron de las líneas electrificadas catalanas a 3000 voltios.
Las ventajas de las locomotoras francesas y de la explotación a 3000 voltios pues era muy superior a los 1500 voltios y a las locomotoras 7000. Las francesas podían remolcar trenes expresos muy largos con coches de tipo 8000 que son bastante largos y pesados, y lo mismo pasa con los trenes de mercancías para poder llegar hasta la frontera francesa. Bonita imagen de la locomotora de Renfe 7001, dando tracción a unos coches de la antigua Compañía Norte en el año 1962. Estas locomotoras realizaban muchos servicios que en otras partes de España realizarían las locomotoras de vapor, dando tracción a los viejos coches de madera, que todavía existían hasta finales de los años 60, cuando todo el material remolcado de viajeros con caja de madera y asientos de tercera clase fue eliminado, fue dado de baja. La última locomotora de la serie 7000 fue dada de baja en el año 1974. Estas locomotoras estuvieron más de 35 años en funcionamiento, primero con Norte y luego con Renfe. Queda demostrada su calidad y su durabilidad, algo que hoy en día no se encuentra en los trenes modernos. Otra imagen tomada en Miranda de Ebro, el 18 de abril de 1965. La locomotora 7005 de la serie, esperando el acople de un tren. Tanto en la zona de Cataluña como en el triángulo de Miranda de Ebro, estas locomotoras daban tracción prácticamente a todos los trenes de viajeros y de mercancías que podían remolcar. Quizás por su baja velocidad máxima, tan solo 90 km por hora, y luego también por su baja potencia, porque en comparación con otras grandes locomotoras eléctricas su potencia no era demasiado grande, pues quizás no pudieron dar tracción a los largos trenes expresos formados por coches tipo de la serie 8000. Siempre remolcaron coches de viajeros que eran más cortos y de bajo peso. Otra fantástica imagen de Miranda, donde podemos ver cómo una 7000 se cruza con la pareja de locomotoras Talgo de la serie 350, las locomotoras más primitivas que dieron tracción a los Talgo. Imagen del año 1972. La locomotora, la número 7006. Una imagen que refleja muy bien el final de una época, ya que ambas series de locomotoras les quedaba ya muy poco tiempo para retirarse de la circulación. No solamente se podían ver bastante a menudo estas locomotoras en Miranda, ya que a finales de los 60 y principios de los 70 toda la serie se podía ver ya en la capital mirandesa. También en Alsasua era bastante habitual ver a estas bonitas locomotoras. Locomotora 7002, fotografiada en agosto de 1966. El vivir en una isla, o mejor dicho, en dos islas, como fue la zona catalana y el triángulo de Miranda de Ebro 1500 voltios, y también fugazmente estar en la línea Madrid-Ávila, pues hizo que estas locomotoras fueran poco vistas, lógicamente, en el resto de España, y solo se pudieran ver en determinadas zonas geográficas muy localizadas. Es el inconveniente de los 1500 voltios. Solo unos pocos aficionados pudieron disfrutar de estas fantásticas locomotoras. Pero no solamente
en esas tres islas de 1500 voltios. Aquí como anécdota tenemos una imagen de Oviedo realizada el 1 de mayo de 1968. La locomotora 7000, la primera de la serie, se la pudo ver en la capital ovetense con motivo de una exposición que se hizo de material. Llegó remolcada aquí y aquí estuvo, en una especie de conferencia, de simposio o de exposición que tenía que ver con el mundo y la industria ferroviaria. Interesante documento. Fueron pocas. Estuvieron en pocas regiones españolas, pero sin embargo tuvieron una vida larga, muy útil y siendo locomotoras bastante fiables, y los 35 años, los más de 35 años que estuvieron en funcionamiento lo demuestran. Nos vamos a las características técnicas de la serie 270 de Renfe. Fabricantes: Oerlikon, Schindler y Euskalduna. Número de unidades: 12. Años de recepción: 1928. Estuvieron en servicio hasta 1974. Disposición de ejes: Coco. Diámetro de ruedas: 1300 milímetros, nuevas y sin tornear. Distancia entre topes: 15,9 metros. Peso en servicio: 102 toneladas. Velocidad máxima: 90 km por hora. Potencia: 1800 caballos. Esfuerzo tractor: 3550 kilos. Ancho de vía el ibérico: 1668 milímetros. Y número de motores eléctricos: 6, uno por cada eje. Antes decía 35 años de funcionamiento, no, me quedé corto, 45 años de funcionamiento, casi 45 funcionando, dando caña por toda la red española. Locomotoras fiables y duraderas, pero bastante incómodas para los maquinistas. Así de sencillas y de vastas eran las cabinas de conducción de estas locomotoras. Como podemos ver, los asientos eran mínimos y estaban pensadas para que el maquinista trabajara de pie. Eran otros tiempos. En los años 20 y en los años 30 no se tenía demasiado en cuenta la comodidad del maquinista. De hecho, estas locomotoras eléctricas recordaban mucho a los tranvías de la época, donde el maquinista también iba de pie en el puesto de mando. Estas locomotoras tenían, dentro de la misma serie, tenían pequeñas diferencias o incluso grandes diferencias entre unas y otras. Una de esas diferencias eran los pantógrafos. Había locomotoras de la serie que llevaban pantógrafo de frotador doble y otras de frotador único. Incluso también las partes que tenía el pantógrafo eran diferentes. Y lo mismo se podía decir de otras partes de la locomotora. Y nos vamos al epílogo de este reportaje sobre la serie 7000, primero de Norte y luego de Renfe. Un epílogo que parece un anexo en color de aquellos libros antiguos de temática ferroviaria, ya que estas locomotoras, casi toda su historia, eran blanco y negro. Empezamos el reportaje en los años 20 y acabamos en la década de los 70. Locomotora 270-006, con un tren de mercancías en Ripoll, un lugar donde eran bastante habituales estas locomotoras. Locomotora 270-001, ya en sus últimos años de funcionamiento, traccionando un tren de mercancías. La mayoría de las mercancías que traccionaban estas locomotoras
solían ser con vagones de mercancías bastante antiguos y ya con el freno de vacío, que era el que admitían este tipo de locomotoras que venían de las antiguas compañías ferroviarias. Fantástica imagen en la nieve. Después del trasvase, desde la zona de Cataluña, toda la serie 7000, luego 270 de Renfe, se trasvasó al depósito de Miranda de Ebro, donde acabaron sus días. La última locomotora funcionó en el año 1974. Aquí tenemos otra de esas últimas imágenes de estas fantásticas y longevas locomotoras. La locomotora 270-006 dando tracción a un tren de cisternas. Todavía se podían ver con trenes mercantes de segundo orden, incluso con algún tren que otro de viajeros, pero lo lógico en Miranda de Ebro era ver a la Spitensión de la serie 279 y 289 en pleno funcionamiento. Y última imagen del reportaje. Locomotora 7004. Fotografiada en Miranda de Ebro en el año 1965, en la cúspide, en el mejor momento de los 1500 voltios, en Renfe, y por supuesto, en esta zona de Miranda de Ebro, que tuvo un gran esplendor en este tipo de tensión. La serie 7000, primero de Norte y luego de Renfe, fueron pocas. Estuvieron en pocos lugares de la red española, pero estuvieron 45 años dándolo todo. La serie 7000, la serie 270, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.